Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida a nuestro quinto entrenamiento en tendencias tecnológicas. Gracias a todos los asistentes que nos acompañan de toda Latinoamérica. Les recordamos que pueden consultar esta presentación y su grabación, así como los anteriores, en una liga que les vamos a compartir por medio de un chat. En esta ocasión nos acompaña Gustavo Cárdenas. Él es Territorio Account Manager para Chile y bueno, nos va a dar soporte a las dudas de sus proyectos y lectura a todas sus preguntas. No olviden escribirnos mediante el chat. Muchas gracias. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Heidi. Buenos días a todos. Sean muy bienvenidos a nuestra quinta sesión de webinar que Panduit realiza para sus clientes de la región. En esta ocasión hablaremos de Smart Cities y el papel de la infraestructura en la transformación digital de las ciudades. Nos acompaña para la presentación Juan Pablo Borray, que es nuestro gerente de desarrollo de negocios para la región en Panduit. Por favor, cualquier consulta pueden escribirla a través del chat y la responderemos al final de la sesión. Dejo con ustedes a Juan Pablo Borray. Gracias Gustavo, gracias Heidi y muy buenos días a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Juan Pablo Borray, yo soy gerente de desarrollo de negocios para Panduit. Llevo aproximadamente 15 años en la compañía, siempre he estado en el lado técnico y en esta última rol llevo aproximadamente 4 años. Bien, como comentó Gustavo, un poco la idea de hoy es hablar sobre las ciudades inteligentes y cuál es el papel de la infraestructura que tienen para la transformación en estas ciudades. Básicamente, lo que vamos a ver hoy son estos puntos. Vamos a ver un poquito de tendencias, vamos a hablar de las definiciones, vamos a dar algunos ejemplos, vamos a hablar de las ciudades inteligentes en Latinoamérica. Les voy a contar un poco la visión de Panduit acerca de las ciudades inteligentes, lo cual incluye cuáles son sus componentes, cuál es la infraestructura y cómo podemos apoyar nosotros en elementos tan importantes de las ciudades inteligentes como lo son los edificios digitales, todo lo que es el edge computing y un poco en las tecnologías inalámbricas y especialmente 5G, que pues va a ser una de las principales revoluciones en temas de comunicaciones en los próximos años. Vamos a hablar un poco también de por qué Panduit y cómo Panduit aporta en el tema de las ciudades inteligentes y pues vamos a dar un espacio para preguntas. Por favor, a medida que vayan teniendo las preguntas, hay un espacio, como dijo Gustavo, donde ustedes las pueden escribir y la idea es responderlas al final de la sesión. Bien, comencemos un poco entonces, como les decía, con el primer punto. Vamos a hablar de las tendencias. Esto es lo que está pasando en las ciudades hoy. Estos son los retos que están enfrentando las ciudades. En temas de población, se estima que vamos a ser 9.7 billones de personas para el año 2050. Este incremento también, muchas de estas personas están pasando de vivir en las zonas rurales a las ciudades. Se estima que este porcentaje va a subir del 50 al 66%, alrededor de 2.5 billones para 2050 también. Y esto, pues obviamente va a generar un estrés en la infraestructura, en temas de energía, agua, movilidad, comunicaciones y algunas otras cosas. Algunos otros retos, y esto lo extraje de algún documento de Cisco, tiene que ver con la sostenibilidad. Entre el 60 y el 80% del consumo mundial de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero se da en las ciudades. Esto implica que el tipo de energía que se genera debe ser una energía asequible, confiable y moderna para todos. En temas de seguridad pública, se estima que 8 de cada 10 niños en más de 80 países han sido víctimas de la violencia psicológica o física. Esto implica que debemos promover un Estado de Derecho, seguridad y justicia. Y en el tema de la economía, pues lo estamos viendo actualmente. Prácticamente yo creo que esta situación que se está viendo en este momento nos está obligando a cambiar la forma como vivíamos y como veíamos todo. Y esto pues no van a ser los últimos cambios, ¿no? Yo creo que el tema del cambio de economía no va a ser solamente por el tiempo que perdure esta situación del COVID, sino que muchas de las cosas que se hagan en este momento van a generar muchos cambios en el futuro. Entonces, algunas otras cosas que se tienen que tener en cuenta o que están afectando es, por ejemplo, el envejecimiento de la población en las principales economías. Eso también hace que haya otras economías que estén en auge
y en estas economías pues se debe fomentar un crecimiento económico sostenible e integrador. También desde Cisco, estas son las tendencias tecnológicas en ciudades inteligentes. Lo hemos visto no solamente en ciudades inteligentes, sino para muchas otras aplicaciones. Estamos hablando de analítica, esto es decisiones y planificación basadas en los datos obtenidos de los diferentes dispositivos que yo voy a tener. Acciones predictivas o inteligencia artificial. Y un reto que existe bastante grande hoy en día es todo el tema de privacidad y seguridad en la información. Entonces, esta es para los que tuvieron la oportunidad de estar en el último webinar, tocamos muy a fondo el tema de la seguridad. Compromiso digital, acceso a servicios públicos, calidad de vida, sentimiento de comunidad, turismo, desarrollo económico local, todo esto son actividades que se dan en las ciudades por sí solas. El tema es que muchas de estas, la aplicación, el uso, la forma de buscar, por ejemplo, un hotel hoy en día ha cambiado. Entonces, todo esto tiene que estar en una plataforma digital o va a estar en una plataforma digital y eso va a hacer que también nuestras costumbres cambien, como ha pasado en los últimos años. En las ciudades, en la mayoría de las ciudades y especialmente en Latinoamérica, el reto de la movilidad es un reto. No importa el tamaño de la ciudad. En realidad ustedes van a cualquier ciudad de Latinoamérica y por más buenas vías que tenga, creo que nunca fueron planeadas para tener una buena movilidad. Entonces, hay retos de movilidad, se habla de vehículos autónomos conectados, obviamente el tema de seguridad física de estos vehículos y seguridad de la infraestructura. Y pues por último, algo que creo que ha sido constante, un constante tema en cada uno de nuestras webinars y de nuestras charlas, y es el tema del Internet de las Cosas. Ya sabemos que para poder generar el primer punto, que es todo lo de analíticos y el análisis de la información, pues yo tengo que tener una plataforma que sea la que obtenga esa información. Y eso lo hago a través del Internet de las Cosas, que no es más que conectar una serie de dispositivos de diferentes tipos, con lo cual yo voy a recolectar esa información y una vez con las herramientas, y una vez las tengo, con las herramientas de analíticos de datos, yo puedo tomar decisiones basado en eso, ¿no? En temas de ciudad específicamente, pues se puede aplicar el Internet de las Cosas, por ejemplo, a lo que es la calidad del agua, a los ahorros de energía y a los sistemas inteligentes de transporte, básicamente. Cuando uno ve en Internet o en otros medios que se habla de las ciudades inteligentes, pues aquí vemos algunas cosas. Es la oportunidad de remodelar las ciudades con datos de movilidad compartidos. Eso es súper importante porque estuve buscando una definición de ciudades inteligentes. Encontré una que me pareció muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo, que ya les voy a mostrar. Y definitivamente la tecnología es la que habilita todo el tema de las ciudades inteligentes. ¿Cómo el IoT reconfigurará la experiencia de la ciudad? Historias de autoconducción, estos son los vehículos autónomos. Ya existen varias ciudades, entre ellas 6 ciudades en Estados Unidos que planean vehículos autónomos. Empresas como Google y algunas otras fabricantes de vehículos ya están muy adelantados en este tipo de soluciones. Y obviamente el compromiso ciudadano y servicios públicos en la era del IoT es súper importante porque realmente al final lo que se busca con una ciudad inteligente es que la calidad de vida de las personas que las habitan aumente. Y esa es la definición que les decía, es del Banco Interamericano de Desarrollo. Una ciudad inteligente pone a las personas en el centro del desarrollo, incorpora las tecnologías de la información y la comunicación en la gestión urbana y utiliza todos los elementos como herramientas para estimular el diseño de un gobierno que incluye la planificación colaborativa y la participación ciudadana. Al promover un desarrollo integrado y sostenible, las ciudades inteligentes se vuelven más innovadoras, competitivas, atractivas y resilientes. Y como les decía, el objetivo, mejorando así las vidas de sus habitantes. Subrayé aquí el tema de las tecnologías de la información, porque como se darán cuenta, sin las tecnologías de información y sin la infraestructura en general, no solamente la que provee Panduit, sino muchos otros fabricantes, es imposible hablar de una ciudad inteligente. Entonces hay muchos retos desde el punto de vista de tecnológicos, ¿no? Y voy a adelantarme, pues voy a hablar un poquito más de esto en unos slides más adelante. Algunas otras definiciones. Una ciudad inteligente no es un proyecto tecnológico, es un proyecto de ciudad.
que mejora la movilidad, que mejora los servicios públicos, que da facilidades para el desarrollo de iniciativas privadas en servicios, mejora la eficiencia, mejora la seguridad y que usa las tecnologías de información como catalizador. Fíjense que el común denominador del par de definiciones, y solamente puse estas dos, pero hay algunas otras, muchas más en Internet, son el uso de las tecnologías de información. Entonces esto va a generar, o más bien el uso de la tecnología de información ayuda a tener unas mejores comunicaciones, eso implica mayores anchos de banda, mayor cobertura y conectividad para todo el mundo. Y a medida que vamos haciendo esa expansión, pues vamos a tener un menor costo. Si ustedes se dan cuenta y piensan en cuánto costaba un plan de telefonía celular hace unos años y cuánto cuesta hoy, y lo que incluye, lo que hemos visto es que hoy en día tiene más servicios y puede costar lo mismo o menos de lo que costaba antes. Entonces el costo también se va reduciendo. Es incorporable a todos los servicios. Hoy estamos hablando de que todo es inteligente. O sea, todo lo que ustedes se imaginen puede ser inteligente, y al decir que es inteligente, no es otra cosa que tiene la opción de conectarse a una red y de transmitir toda la información que genera, ¿no? Entonces, a esto se refiere. Y súper importante, existen estándares. La gente que viene del mundo de tecnología, de TI, de estas áreas, conoce que existen diferentes entidades a nivel mundial que se encargan de desarrollar estándares. Y sin este seguimiento de estos estándares, pues porque la idea de los estándares es poder tener soluciones que sean comunes en el mercado sin importar el fabricante, que presten un mínimo servicio de calidad o que den una mínima calidad. Sin este seguimiento de estos estándares, pues nada de esto podría ser real, ¿no? Entonces, esta es otra definición interesante que encontré. Algunos ejemplos de ciudades inteligentes en el mundo. Hay varios estudios que se hacen anualmente para definir cuáles son las ciudades más inteligentes a nivel mundial. Actualmente, pues les voy a mostrar las 5 primeras acá, donde pues desafortunadamente no hay ninguna en Latinoamérica, pero vamos a hablar, ahorita Gustavo nos va a comentar un poquito del ejemplo de Santiago de Chile, que es la que se considera la ciudad más inteligente en Latinoamérica, y qué se está haciendo en Santiago de Chile para lograr estos reconocimientos, ¿no? Bien, ¿qué se determina, o más bien qué se evalúa para determinar si una ciudad es inteligente o no? Hay 10 dimensiones que son clave. Se habla de gobernanza, planificación urbana, gestión pública, tecnología, medio ambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad y transporte, capital humano y economía. Entonces, todas estas parámetros se miden, se les da un valor y, bueno, de esta forma es que se evalúa o que se hace el ranking, ¿no? El ranking, bueno, en el quinto lugar está Reykjavik. Como algunas características, Reykjavik está en Islandia. Más del 99% de la producción de electricidad y casi el 80% de la energía provienen de energía hidroeléctrica y geotérmica. Esto hace que los edificios sean verdes y tienen el objetivo como ciudad para 2040 en ser una ciudad con 0 emisiones de carbono. En el cuarto lugar está París, que es el destino turístico más popular del mundo. Sobresale París específicamente en temas de proyección internacional, tecnología, movilidad y transporte. Ámsterdam es el número 3. Allí hay una combinación de tecnología financiera, eficiencia energética y cultura, lo que la convierte en una potencia europea en el tema de ciudades inteligentes. Y como tema también, o como tema interesante o punto interesante, es que han presentado un proyecto para prohibir los automóviles de gasolina y diésel para el año 2025. Están trabajando en eso. Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos y solamente se compara tal vez con Ciudad de México. Se destaca en temas de capital humano y economía del mundo. El centro es el centro económico mundial. Y en primer lugar está Londres, que mantiene unos niveles altos en casi todas las dimensiones, pero destaca en proyección internacional y tecnología. Sus puntos bajos son gestión pública y cohesión social, perdón. Y bueno, estas son las 5 ciudades que se consideran más inteligentes. ¿Dónde pueden encontrar ustedes la información? El informe se llama Cities in Motion. Cities in Motion Index, y se hace cada año. Este informe o la información de donde
saqué estos es del 2019. En ese mismo informe, Santiago de Chile aparece como la ciudad, como en el puesto 66, y es la ciudad de Latinoamérica que está mejor posicionada. Gus, ¿nos cuentas un poquito qué ha hecho Chile para obtener este reconocimiento? Gracias, Juan Pablo. Sí, bien, como menciona Juan Pablo en su presentación, hay puntos focales que de Chile se han hecho y lo principal, el punto gobernanza. Todo lo que incumbe a Smart City es un tema que es propuesto por gobierno y obviamente como característica es fuertemente impulsado por ello, con una agenda digital que está desarrollada y que indica hacia dónde quiere el país y básicamente cuáles son los focos que desarrolla. Ahora, como concepto general y lo que manejan las compañías acá es el concepto de Smart City para empresas. Ahí lo que obviamente Juan Pablo nos muestra que un poco los conceptos de edificios digitales, el Smart City para la ciudad, que va básicamente sobre sistemas de calidad de servicios hacia las personas, y un punto muy importante que es la electromovilidad, que son sistemas que permiten tecnologías de transporte a la ciudad de manera más limpia. Eso es básicamente lo que hace que Santiago de Chile esté en esa posición dentro de Latinoamérica y en base a los parámetros que mencionó Juan Pablo anteriormente. Gracias, gracias Gus. Bien, si ustedes se dan cuenta, aparte de Santiago de Chile hay otras ciudades en la región. Entre ellas están Buenos Aires, Montevideo, San José, Panamá y Bogotá. Son, digamos, las más próximas dentro del conteo. También si se fijan, pues realmente entre las ciudades, entre los primeros lugares y nuestras ciudades, pues hay muchísimo espacio aún, lo cual implica que hay una cantidad de trabajo todavía por hacer, ¿no? Y pues de ahí, en cierto modo, pues tenemos nosotros gran oportunidad también para ayudar al desarrollo de estas ciudades y pues mejorar cada vez más. Bien, esto era la primera parte donde les hablaba yo de un poco de las tendencias, definición, los ejemplos y las ciudades, ¿no? Vamos a ver un poquito ahora de la visión de Panduit sobre las ciudades inteligentes. El primer punto que quiero mostrarles son los componentes de una ciudad inteligente. Aquí ustedes van a ver pues muchas cosas. En realidad no es solamente hablar de edificios o de movilidad o las cosas que hemos nombrado. Si se dan cuenta, aquí estamos hablando de agua, de todo lo que tiene que ver con el manejo de la tierra, licenciamiento, servicios sociales, educación, turismo, salud, seguridad pública, administración, una cantidad de cosas que se requieren para que una ciudad sea realmente inteligente. Entonces, esto es en general el concepto de la ciudad como tal. Y bueno, yo he querido un poco simplificar este tema hacia específicamente donde empresas como Panduit como Panduit, como las de nuestros integradores y como algunos otros fabricantes, podemos aportar. Eh, ya lo vimos, las tecnologías de información son fundamentales para poder hablar de ciudades inteligentes y para poder hablar de tecnologías de información tenemos que hablar de infraestructura. Entonces, sin infraestructura no podemos conectar ninguno de los sistemas y no podemos llevar la información del lugar al lugar donde se requiere. En una ciudad inteligente hemos identificado los edificios digitales, como les decía, esto lo nombré anteriormente, todo lo que son las comunicaciones inalámbricas especialmente y todo lo que tiene que ver con Edge Computing. Eso en temas de tecnología son los puntos que van a habilitar o que necesitamos desarrollar para que todos los demás sistemas se puedan mover y podamos hablar de una ciudad inteligente realmente. Quiero hablarles un poquito ahora de cada uno de ellos y cuál es el concepto que tenemos en Panduit. Hablemos un poquito, empecemos con los edificios digitales. Cuando hablamos de un edificio digital, hace tal vez varios años tenemos el concepto de edificios inteligentes. En realidad, cuando busqué esto, se habla y hay una frase abajo que dice, no puede haber ciudades inteligentes sin edificios inteligentes. Los edificios inteligentes pues existen hace mucho tiempo en realidad, o más bien el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre un edificio inteligente y un edificio digital? Y es la primera palabra que aparece aquí en este slide, es el tema de la convergencia. Anteriormente yo podía tener sistemas inteligentes o edificios inteligentes, pero los sistemas que operaban dentro del edificio estaban probablemente en silos, separados completamente,
y se requería infraestructura separada para cada uno de ellos, elementos de control separados para cada uno de ellos. Hoy lo que estamos viendo es un tema de convergencia, que es tal vez la clave de esto, ¿no? A través de esa convergencia yo puedo generar, comunicar y usar datos y otra vez el tema analítico, como veíamos anteriormente, y yo puedo integrar la automatización también para ofrecer un nuevo enfoque digital a las instalaciones operativas. Entonces, varios puntos acá, el tema de la convergencia, ya voy a hablar más de convergencia, es tener todo en una sola red. Entonces, inicialmente cuando todo el tema de las redes empezó, o empezamos a hablar de redes, estábamos pensando en comunicar únicamente computadoras y cambiar, intercambiar información entre ellas. Hoy en día no solamente estamos haciendo eso, sino que tenemos comunicaciones, video, datos, control, hablamos del mismo Internet de las cosas. Y un tema súper importante para todo lo que tiene que ver con infraestructura es que además a través de esa misma red yo voy a poder alimentar muchos de los dispositivos que están conectados a esta red. Eso también vamos a hablar más adelante. Hay un tema de optimización porque tengo controles integrados, tengo automatización donde los diferentes sistemas se pueden interconectar entre ellos. Es decir, como les decía hace un rato, yo anteriormente tenía un sistema inteligente, pero no sé, digamos el sistema de seguridad estaba por su lado, el sistema de control de acceso estaba por otro lado. Hoy en día todo funciona y así no sean de la misma marca o del mismo fabricante, pueden interactuar entre ellos porque utilizan el mismo protocolo de comunicación. Hay un tema de conveniencia y flexibilidad y pues como les decía, no se piensa o no se ve viable en infraestructuras separadas. Lo que yo quiero aquí es tener una integración de red completa. Cuando hablamos de convergencia, pues esto es un poco, tal vez algunos de ustedes ya han visto esta imagen anteriormente, pero como les decía, desde que existen más bien las redes de computadores en los años 90, inicialmente se buscaban solamente o se buscaba el intercambio de información entre computadoras. Hoy en día, si ustedes se dan cuenta, todas esas aplicaciones que están ahí pueden estar conectadas a la misma red, voz, Wi-Fi, videovigilancia, control de acceso, administración del edificio, aires acondicionados, sensores, la iluminación y más recientemente el audio y video sobre IP. Una de las características que tenemos como Panduit es que en todas las instalaciones y todos los proyectos que desempeñamos podemos ofrecer una garantía de 25 años por la solución que se instale. Eso es dado a, obviamente, la calidad y realmente lo que queremos hacer es garantizar que desde el punto de vista pasivo, pues todas estas aplicaciones no funcionen, ¿no? Más adelante tengo un slide muy interesante sobre cuál es la importancia de la infraestructura y vamos a ver cómo si yo no hago una infraestructura adecuada, pues nada de lo que yo ponga arriba, ninguna de las aplicaciones que ustedes ven acá va a funcionar adecuadamente. Bien, ¿cómo es la red convergente? Pues es una red enteramente IP y eso implica que yo puedo hacer la integración, como les decía, entre los diferentes sistemas. Por ejemplo, las fábricas, yo puedo hacer una integración entre la gente de IT y la gente de OT. Eso quiere decir que todo lo que tiene que ver con procesos de la fábrica y procesos de la empresa, procesos de producción, pues, estamos hablando aquí de industria, pueden estar integrados en la red. Eso hace que yo tenga muchísimas ventajas. Por ejemplo, la información la puedo tener en tiempo real. En el lugar y en el momento donde se genera, yo estoy teniendo la información exacta, si hay algún problema y puedo incluso tener mantenimientos predictivos para evitar que las cosas fallen, ¿no? Esta red común permite la creación de datos, analítica, como ya les decía, y unas mejoras automatizadas del sistema. El éxito depende de la colaboración entre las unidades de negocio. Yo les decía ahorita, como ejemplo, el tema de las industrias IT y OT. Normalmente han estado cada uno separados y cada uno tiene su scope y cada uno tiene su alcance y cada uno tiene sus reglas. Hoy en día lo que estamos viendo con la integración y con este tema de la convergencia es que están empezando o tienen que empezar a trabajar de la mano, ¿no? Y tienen que aprender una de la otra. ¿Por qué? Porque probablemente el de IT está muy enfocado en unas cosas y el de OT en otras cosas, pero ahora como hacen parte de y están utilizando casi una red común, pues tienen que empezar a trabajar en conjunto, ¿no? Las áreas de instalaciones, operaciones y en fin, todas las áreas de la empresa. ¿Cuáles son los beneficios de una red convergente? Bueno, puedo soportar soluciones muchísimo más atractivas, más robustas, que pueden ayudar a mejorar la colaboración y la productividad del personal.
simplifica la administración de múltiples sistemas en los edificios. Como les decía, en vez de tener N sistemas separados completamente, ahora voy a tener uno que funcione una red común y en la cual yo voy a tener mucho menos temas de administración, de mantenimiento, y puede ser un diferenciador competitivo porque voy a optimizar el rendimiento, voy a mejorar la experiencia del empleado, del cliente. En el tema de los empleados, pues es simplemente variar las condiciones laborales dentro, las condiciones más bien en el lugar de trabajo. Estoy hablando de condiciones ambientales como temperatura, humedad, estoy hablando de iluminación también. Con todo ese tipo de cosas yo puedo hacer que la experiencia del empleado sea mayor y sea también mucho más productivo. Y aprovechar el edificio como un activo. Yo puedo determinar si el espacio, o si el tamaño, o si todas las áreas del edificio se están utilizando de forma adecuada o simplemente hay lugares que definitivamente no estoy usando. En el tema de las comunicaciones dentro de los edificios, yo puedo tener hay aquí como dos visiones, ¿no? Los sistemas Wi-Fi, los sistemas normales y los sistemas DAS. O sea, para quienes no conocen el DAS, es la forma que yo tengo de extender la señal del celular, de las comunicaciones celulares dentro del edificio. Normalmente, si ustedes se van a un sótano, el sótano N, el -2, el -3, el -8, normalmente ahí no van a tener ni señal del celular ni señal de Wi-Fi. Entonces, normalmente la solución que propone DAS es instalar algunas antenas, pero piensen como unos access points, pero estos access points no son de Wi-Fi, sino de comunicación celular. Entonces, lo que hacen estos sistemas es trabajar en conjunto con los proveedores de comunicaciones, llámese Movistar, Telcel, Claro, etcétera, y poder llevar esa información dentro del edificio y poder distribuirla en áreas que normalmente no llegarían. Sí, hay como un dilema en ver si estas tecnologías son rivales o complementarias. Lo que nosotros estamos viendo últimamente es que son complementarias y crean una conectividad perfecta porque cada una tiene un uso específico. Entonces, vamos a ver para qué se utiliza eso. Entonces, por ejemplo, el tema de Wi-Fi se utiliza para la transmisión de datos, es adecuado para streaming, soporta dispositivos IoT y soporta dispositivos de seguridad. En el tema de lo que es las comunicaciones celulares, pues se usa normalmente para transmisión de voz y datos, distribuye la señal celular y no se necesita iniciar sesión. Normalmente, pues por temas de seguridad, cualquier red inalámbrica pues requiere un inicio de sesión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay características de lado y lado que si yo pudiera, como vamos a verlo acá, integrarlo de cierta forma, harían una conectividad o ayudarían a una conectividad móvil perfecta cuando ustedes llegan a un edificio. Entonces, juntando las características de cada una, yo podría tener diferentes cosas. En webinars pasados hemos hablado del tema de Wi-Fi, de las nuevas tecnologías que existen de Wi-Fi, Wi-Fi 6, Wi-Fi 7. Pues en realidad aquí lo que queremos que ustedes sepan es que existen ya esta tecnología ya se está empezando a utilizar ampliamente en Latinoamérica. Existen fabricantes ya que ofrecen este tipo de soluciones. Pero otra vez, aquí hay un tema común y es que a pesar de porque ustedes preguntarán, bueno, ¿pero qué Panduit o por qué yo les estoy hablando de soluciones inalámbricas? Hablamos que para crear este sistema, cualquiera de los dos que sea interconexión de access point o interconexión de antenas, yo necesito una infraestructura de cableado. Y hoy en día cualquiera de las dos utiliza cableado de par trenzado o cableado de fibra óptica para hacer sus conexiones. Entonces, otra vez, probablemente ustedes no van a ver a Panduit como un fabricante de equipos activos de Wi-Fi o de DAS, pero sí vamos a hacer la infraestructura que une todas estas soluciones, ¿no? Entonces, esto es el primer tema que les hablaba hace un rato, que es en general, que es el tema de los edificios digitales y las comunicaciones. Aquí abarcamos dos. Aquí voy a regresar aquí un poco en el tema de DAS. Obviamente todo el tema de 5G es lo que hoy en día pues o más bien ya se está empezando a instalar en muchos lugares.
el beneficio de eso son las velocidades que yo voy a obtener comparado con la tecnología de cuarta generación, ¿no? Básicamente es eso. En el tema de centros de datos, quise hacer aquí una comparación entre un data center tradicional y un data center tipo Edge, muy sencilla, y que ustedes sepan básicamente qué hace cada uno de ellos, ¿no? Entonces, normalmente, si ustedes se dan cuenta, cuando yo estaba hablando de un centro de datos hasta hace algunos años, pues era el lugar donde se almacenaba toda la información, ¿no? Y obviamente los tiempos de respuesta eran importantes, pero no eran no eran críticos. Hoy en día, por todas las aplicaciones y volviendo al tema de las ciudades inteligentes, piensen en los vehículos autónomos, por ejemplo, los vehículos que se manejan solos. Estos vehículos tienen una cantidad de sensores, procesan una cantidad de información que requieren tiempo de respuesta casi en tiempo real. Es decir, no puedo yo darme el lujo de estar manejando un carro y que la comunicación entre el carro y los demás sistemas, que le tiene que decir cuándo frenar, cuándo voltear, que le tiene que decir cuál es la ruta, pues sea un tiempo de respuesta muy alto, ¿no? Entonces, esos tiempos de respuesta, la única forma de minimizarlos es trayendo todo ese procesamiento de información mucho más cerca de donde están los carros. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Edge Computing o computación en el borde, estamos hablando de eso, ¿no? Está diseñado para aplicaciones que requieren un tiempo de respuesta casi en tiempo real inmediato. Es decir, yo no puedo, como les decía, si ustedes están cargando una foto en Google Fotos o en alguna de estas aplicaciones, pues si la foto tarda 1 o 2 segundos más, no hay ningún problema. Pero si el carro tiene una respuesta en 1 o 2 segundos, se puede implicar hasta la muerte de una persona. Entonces, estas aplicaciones que requieren este procesamiento, estas respuestas en tiempo real, son las que van a utilizar el Edge Computing. Por eso les decía que el Edge Computing es tal vez uno de los temas más importantes o claves en el desarrollo de las ciudades inteligentes. Vamos a ver un poco la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, en un centro de datos tradicional, que puede ser un centro de datos on-premise o de colocation o tipo cloud incluso, los recursos están ubicados en los centros de datos y estos, bueno, no sabemos a qué distancias están, pero pueden estar muy alejados y todos los servicios están administrados por el proveedor. En el Edge Computing, el cómputo, el almacenamiento y la aplicación están cerca del usuario. Entonces, todas las antenas que ustedes ven o que van a empezar a ver con el despliegue de 5G, por ejemplo, implica que ahí hay un Edge Computing, hay un mini centro de datos que va a requerir no solamente estar conectado con los otros centros de datos, sino poder tomar decisiones y enviársela a estas aplicaciones, ¿no? El data center tradicional ha sido centralizado desde los mainframes en los años 50 hasta la aparición de los PCs en los años 80. Normalmente habían sido centralizados. Hoy yo no puedo tener eso centralizado. Yo no puedo, y otra vez, por el tiempo de respuesta, yo no puedo delegar la decisión de la información o las decisiones que se tomen a un centro de datos que está ubicado a 1000, 2000 kilómetros. Yo necesito, otra vez, por el tiempo de respuesta, yo necesito que la información esté en tiempo real en el lugar donde se necesita. Por eso, de tener centros de datos centralizados, que los voy a seguir teniendo, porque hay aplicaciones específicas para eso, aparece el nuevo concepto del Edge Computing que es utilizado para estas nuevas tecnologías. En cuanto al tamaño, yo puedo hablar de miles de gabinetes en un data center tradicional, pero en un Edge Computing podría incluso hablar de algunas unidades de rack únicamente, que ofrezca todas las funciones, cómputo, almacenamiento, comunicaciones. Normalmente, en un centro de datos tradicional yo tengo un ambiente controlado. En cambio, en un Edge Computing, yo no sé dónde lo voy a instalar. Entonces, tengo que ver cómo adecuo ese lugar o cómo adecuo los equipos que voy a poner en ese lugar para que estén en las mejores condiciones, o más bien, que tengan las condiciones necesarias para funcionar. Y pues como les decía, que es la clave para identificar uno y otro es el tiempo de respuesta. Obviamente en un data center tradicional yo voy a tener mayores tiempos de respuesta y en una aplicación y en los centros de datos Edge voy a tener aplicaciones de baja latencia. Estas son algunas consideraciones para el Edge Computing. E insisto, el tema del Edge Computing es importante y clave para un despliegue de ciudad inteligente por el tema de las comunicaciones. Tiempos de respuesta. Si yo tengo una aplicación que necesita un tiempo de respuesta en tiempo real o inmediato, eso hace que ya aplique para estar en un centro de datos Edge. La ubicación física.
obviamente les decía anteriormente, si yo necesito disminuir el tiempo de respuesta, lo que hago es acercar ese procesamiento de la información al usuario. Entonces, yo necesito llevarlo cerca al usuario y probablemente en un lugar o en un espacio donde no voy a tener cómo controlar variables como la temperatura, la humedad, las interferencias y el respaldo energético. Esto requerirá que haya componentes que adicionen un nivel superior de protección. Estamos hablando de gabinetes autocontenidos, de equipos que tienen la capacidad de funcionar tal vez a mayores rangos de temperatura o cosas de ese estilo, ¿no? El espacio, súper importante. Yo voy a tener un área blanca de varios metros cuadrados para poder instalar esto. Podría ser un gabinete en el techo, por alguna razón. Entonces necesito utilizar las mejores soluciones, por ejemplo, de alta densidad para poder ubicar todos los equipos y para poder conectarlos entre sí. Y obviamente el tema de seguridad. El tema de seguridad es, cuando hablamos de un centro de datos tradicional, pues es un centro de datos donde nadie entra, donde hay gente que lo está monitoreando constantemente, físicamente en el mismo lugar. Acá no. Acá podría ser algo remoto, un gabinete en algún lugar sin ningún tipo de vigilancia, entonces tengo que asegurarme que la seguridad, el control de acceso y todo este tipo de cosas pues sean importantes. Aquí, por ejemplo, en este tema de la ubicación de los edge en ubicaciones remotas, pues lo que yo voy a tener una herramienta que va a ser muy útil es todo el tema de administración remota, monitoreo remoto, cómo están funcionando las cosas. Que si hay algún problema yo tenga alguna solución o algún tipo de herramienta que me permita, por ejemplo, reiniciar un equipo a través de una PDU, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que probablemente en un centro de datos tradicional no se ven, todo el tema ambiental, por ejemplo, pero aquí cuando hablamos de centros de datos Edge, sí es importante empezarlos a considerar. Bien, solo para darles un ejemplo de lo que estamos haciendo como Panduit en Edge Computing, pues desde hace un par de años inició aquí en México. Tenemos una alianza con Cisco, Eaton y Stools, cada uno especialista en un área. Cisco en la parte de comunicaciones y servidores, Panduit en toda la parte de infraestructura, Eaton en toda la parte de energía y Stools en toda la parte de enfriamiento. Estamos creando, lo que ustedes ven ahí, esa imagen es un centro de datos distribuido, o lo quieren ver como un centro de datos Edge, que es un gabinete que tiene todas las capacidades de un centro de datos, pero contenidas en un gabinete. Entonces, esto para aplicaciones de Edge o de comunicaciones, por ejemplo, 5G, es muy útil porque yo ya tengo todo lo que necesito en un solo lugar. ¿Vale? Entonces, esto es una alianza que, como les decía, llevamos trabajando hace un par de años en México, lo cual ya ha tenido o es bastante exitosa. Hemos tenido ya varios proyectos desarrollados y uno de los objetivos este año es poder empezar a llevar eso fuera de México y algunas otras ciudades de Latinoamérica. Bien, y como último punto, pues les voy a hablar un poquito de Panduit. Muchas veces, o más bien, es importante saber en qué estamos hablando otra vez o cuáles son las soluciones que nosotros estamos proponiendo. Estamos hablando de convergencia otra vez en cuanto a los edificios. En el pasado otra vez teníamos edificios separados y hoy en día tenemos sistemas convergentes. Y aquí entra en juego un tema súper importante que es el PoE, el Power over Ethernet. Es la forma que yo tengo para habilitar muchos de los dispositivos que se usan en el Internet de las cosas. Piensen en sensores, piensen en cámaras, piensen en teléfonos. Todo eso siempre necesita dos tipos de alimentación, la eléctrica y la de datos. El Power over Ethernet hace que yo pueda poner a funcionar todos estos dispositivos con una sola conexión, que es el cableado estructurado o cableado de par trenzado que conocemos normalmente. Pero este PoE, lo que yo voy a tener es todo esto conectado. Tengo seguridad, toda la parte medioambiental, comunicaciones, la administración, los centros de datos, todo va a estar conectado, pero además de que va a estar conectado, pues todo va a estar alimentado por a través de la misma red. Entonces, quería hablar un poquito de PoE porque el PoE requiere una infraestructura de alta calidad. No estamos hablando ahora que el cableado solamente debe llevar datos, sino que también debe actuar como cableado eléctrico. Entonces, esto implica que el cableado tiene que ser mejor que el que instalábamos anteriormente. Y bueno, esto puede que lo hayan visto muchas veces, pero es la realidad.
con relación a los tiempos muertos, el 59% de los problemas en la red están relacionados con la infraestructura física y sus conexiones. Esto lo dice Gartner. Y LAN Technologies asegura que el 70% de todas las fallas en la red se atribuyen al cableado. Y si lo vemos de una forma más detallada, pues podemos encontrar que la infraestructura física o todo lo que en donde Panduit juega no representa más del 5% de toda la inversión del proyecto. Pero ¿qué pasa? Si este 5% no está bien diseñado, si no está bien instalado, si los componentes no son los más adecuados, pues nada de lo que ustedes pongan arriba va a funcionar. Pueden tener las mejores cámaras, los mejores servidores, los mejores controles de acceso, todo. Pero si no tienen lo que se necesita arriba, nada de esto va a funcionar. Y otra característica de la infraestructura física es el tiempo de vida, o sea, la vida útil de del sistema. Realmente se estima, yo les lo nombré anteriormente, Panduit tiene 25 años de garantía por todas las soluciones que instalamos. Esto no quiere decir que el día 1 del año 26 deje de funcionar. Sigue funcionando. El tema es que es muy difícil que llegue a los 25 años por el tema del cambio tecnológico. Realmente lo que nosotros vemos en la vida real es que puede llegar a ser hasta 15 años, puede soportar un cableado. Y obviamente la recomendación del día de hoy es, si se están empezando a desarrollar algún proyecto de edificios o de centros de datos, de algo de lo que hemos hablado, pues poder instalar el tipo de cableado que más vida útil les ofrezca en este momento. Y va a depender de la aplicación, no es temas de cableado de cobre, por ejemplo, puede ser cableado de fibra óptica. Entonces, en ese sentido, pues podemos determinar o asegurar más bien que por lo menos desde el punto de vista de la parte pasiva, pues el proyecto va a funcionar y las aplicaciones que ustedes están planeando van a funcionar como deben funcionar. Y aquí pues tenemos una cantidad de cosas y volviendo al tema del Power over Ethernet, estamos hablando de cuál es el efecto del Power over Ethernet en el cableado. Aumentos de temperatura, arcos eléctricos, resistencia, desbalance, conexiones galvánicas, hay una cantidad de cosas que probablemente no se tienen en cuenta a la hora de definir un cableado, donde solamente hablamos el tipo de la categoría de cableado, por ejemplo, estamos hablando de cobre, como es en este caso, y ya, pero no nos damos cuenta que hoy los dispositivos y las redes tienen otras capacidades, como el tema de Power over Ethernet, por ejemplo. ¿Cuáles son los elementos que funcionan con Power over Ethernet? Pues son la iluminación. Hoy en día, ¿qué son? La iluminación, los sensores, los access points, las cámaras de seguridad. Estamos hablando de temas de señalización digital y todo esto debe estar conectado a través de una infraestructura confiable. ¿Dónde encaja Panduit? Pues otra vez es la infraestructura que lo une todo. Básicamente muchos de ustedes nos conocen por el tema de cableado estructurado. ¿Qué hace Panduit? Sí, los fabricantes de cableado. Sí, ese es uno de los componentes de nuestra solución, pero tenemos sistemas de enrutamiento, gabinetes, racks, organizadores, sistemas de monitoreo para el tema de conectividad, energía, medio ambiente, seguridad, eficiencia energética, soluciones de eficiencia energética para centros de datos, cómo hacer que el centro de datos consuma menos energía, por ejemplo. Sistemas de unión y puesta a tierras, todo lo que tiene que ver con los diferentes estándares que me hablan de las protecciones que yo debo tener en los sistemas de telecomunicaciones. Estamos hablando de que en un centro de datos o que los sistemas de tierras más bien son como un seguro. Ustedes no saben cuándo lo van a usar, pero el día que lo necesitan ahí está. Entonces es importante tener en cuenta todo lo que es sistemas de tierras. Y más recientemente, pues todo lo que tiene que ver con soluciones de audio y video a través de Atlona, que fue la empresa que adquirimos anteriormente. Algunos ejemplos, por ejemplo, yo les hablaba ahorita de la optimización o del espacio. Entonces, estamos creando soluciones donde yo puedo, en el mismo lugar donde anteriormente ponía un gabinete y debido a pues, el cableado y lo que se me ofrecía en ese momento, podía poner algunos cientos o no sé cuántas conexiones. Hoy en día estoy con las nuevas aplicaciones en el mismo lugar o en el mismo espacio, tal vez un poco más, puedo duplicar o triplicar esa cantidad de conexiones. Entonces estamos hablando de, por ejemplo, organizadores. Fíjense que ahí esto es interesante. Estoy sacando los patch panels, ya no los pongo en el rack, sino los pongo en el organizador. Y eso hace que todo, por ejemplo, aquí, pues es que aquí están todos los ejemplos, ¿no? Pero piensen que yo podría tener este rack
solamente con switches de este tipo. Entonces ya no, el parcheo ya no lo tengo dentro del rack, sino que lo llevo a los organizadores verticales. Eso hace que yo ahorre mucho más en espacio. ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Estamos hablando, cuando hablamos de Internet de las cosas y hablamos de edificios digitales, yo les dije, ahora vamos a tener muchísimas más conexiones. Antes solamente conectaba los computadores, hoy en día estoy conectando seguridad, iluminación, controles de acceso. Eso implica que yo voy a tener que usar muchísimos más switches o muchísimos más puertos del switch porque ya no solamente conecto una aplicación en particular. Entonces, tengo el mismo espacio, cuando hablo del mismo espacio estoy hablando de un cuarto de telecomunicaciones, por ejemplo. Y no me van a dar un espacio más grande porque ahora tengo el doble o el triple de conexiones. Lo que tengo que hacer ahora es aprovechar mejor ese espacio. Por eso hablamos de soluciones de optimización de espacio de alta densidad. Entonces, algunas de estas soluciones son las parcheo de 0 unidades de rack, como el que les mostraba, parcheo 1 a 1. El parcheo 1 a 1, bueno, tal vez no se ve acá, pero es cuando yo tengo el switch horizontal, inmediatamente arriba o debajo del switch puedo poner el patch panel y con unos patch cores cortitos que son de 30 centímetros ya puedo hacer el parcheo. En vez de tener estos patch cores largos de, no sé, 3 metros o 2 metros como usualmente se usan, hago ese parcheo directamente, ¿no? Cordones de parcheo de 28WG, esto Panduit lo tiene hace alrededor de 3 años. Cuando lo sacamos no estaba en el estándar y cuando lo sacamos nadie lo tenía. Y lo que pasó es que obviamente hoy en día en el estándar ustedes ven que ya se acepta el cableado 28WG en la parte de parcheo. Entonces, ¿y por qué? Porque tiene muchos beneficios. Tal vez el desempeño se pierde un poquito dependiendo de la distancia del canal, pero lo que es el tema de organización, de desempeño también va a mejorar mucho. Y los paneles de parcheo de alta densidad. A la hora de elegir una infraestructura física hay 4 cosas a considerar. La disipación térmica, porque hoy estamos hablando no solamente de un cableado que tiene un ancho de banda, sino que tiene capacidad de alimentar a los dispositivos que se van a conectar. Entonces, la temperatura afecta directamente el desempeño de la red. Y si la temperatura sube, el desempeño de la red baja. Entonces, hay algunas mejores prácticas que se hablan, como por ejemplo, no tener más de 24 mazos de 24 cables en un mazo, por ejemplo, para ayudar a disipar el calor. Los arcos eléctricos, entonces yo también tengo que verificar cómo funcionan o qué tipo de protección tienen los patch cord, los conectores de los fabricantes que hagan que se eviten los arcos eléctricos, porque estos arcos eléctricos, pues obviamente estoy poniendo más corriente en el cableado y eso puede generar accidentes. La distribución horizontal, ¿cómo puedo hoy en día puedo no tener un cuarto de telecomunicaciones, sino por ejemplo puedo pensar en una distribución por zonas que haga que yo pueda llegar mucho más eficientemente a todos los lugares? Como tengo más dispositivos que conectar, yo lo que puedo hacer es distribuir los switches, en vez de tenerlos todos en un solo rack, tenerlos distribuidos en diferentes áreas, usando gabinetes más pequeños, de techo, de pared tal vez, y hacer que las corridas de cableado sean más cortas y utilizar más fibra óptica para conectar los switches. Eso es otra de las cosas que se puede hacer. Y la conexión directa al equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy utilizando, si lo que yo tengo aquí que poner es por ejemplo, una cámara, piensen que esa cámara no se va a mover de su lugar nunca. Entonces yo no necesito llegar hasta una placa de pared, ponchar un conector y luego hacer la conexión directa con un patch cord. Hay un conector que tenemos nosotros también hace unos 2 o 3 años, que es el plug terminable en campo, que lo que hace es, yo saco el cable directamente del cuarto de telecomunicaciones o del gabinete y en vez de ponerle un jack, o sea, un conector tipo hembra, lo que le pongo es un plug, conector tipo macho. Y esto se conecta directamente al dispositivo que está. Esto hace que obviamente el desempeño del enlace mejore porque tengo menos pérdidas, pero adicionalmente ayuda a ahorrar en costos. ¿Por qué? Porque yo no necesito una placa de pared, no necesito un patch cord y no necesito tal vez una tubería o algunas otras cosas que se tenían que considerar anteriormente. Bien, en cuartos de telecomunicaciones ya lo habíamos nombrado. Estas son algunas de las soluciones que tenemos, perdón. Los cables de parcheo de 28WG, ya los nombré.
Cable Varimatrix es un cable que estamos lanzando este año justamente, que es el cable más delgado del mercado, categoría 6A. UTP es un cable que tiene el mismo diámetro de un cable categoría 6, si lo quieren ver. Entonces, esto es una ventaja en muchos sentidos. Y también soporta las mismas longitudes, es decir, 100 metros. Pero también es una ventaja si lo quieren ver desde el punto de vista que van a hacer un upgrade, es decir, pasar de categoría 5B o 6 a categoría 6A. Al tener el mismo diámetro, esto implica que las canalizaciones se pueden reutilizar y no necesitan cambiarlas. Y como ustedes ya saben, todo este tema de canalizaciones es uno o las canalizaciones es uno de los aspectos que más pesa a la hora de hacer los proyectos, ¿no? Jacks angulados para conservar el radio de curvatura de los cables. Esto en espacios o lugares donde hay poco espacio, poca profundidad, piensen por ejemplo en muebles modulares de oficinas, donde con cables categoría 6 que son muy gruesos y conectores que son muy profundos, pues para poder acomodar el conector necesito de cierta forma dañar la geometría del cable porque es la única forma. Entonces, al utilizar estos jacks angulados, lo que estoy haciendo es suavizar el ángulo para entrada o salida del cable. Este es el plug de terminación en campo que les decía, se utiliza para las cámaras, para los access points, para los sensores, para la iluminación, es decir, todos esos elementos de la red que son fijos, que nunca van a cambiar de ubicación física, yo puedo utilizar este conector. Gabinetes de montaje en pared, les decía, un poco más pequeños, para no hacer un cuarto de telecomunicaciones de 42 o 45 unidades de rack, sino tener varios cuartos de telecomunicaciones distribuidos de 12, 26 y algunas entre 12 y 26 unidades de rack. Organizadores de cableado vertical, patch runner, como les decía anteriormente, con diferentes características. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando con la infraestructura hoy en día? Que anteriormente se veía, porque ustedes la veían, ustedes llegaban a un puesto de trabajo en cualquier oficina y tenían el punto de red a un lado. Hoy en día lo que está pasando es que la infraestructura no la estamos viendo. Si se dan cuenta, toda la infraestructura, bueno, sigo teniendo elementos, pero toda la infraestructura o la mayoría de la infraestructura está en lo que se llama el techo digital. El techo digital, ahí voy a tener la iluminación, voy a tener los sensores, las cámaras, los access points. Muchas veces nos dicen a nosotros, bueno, pero ¿qué va a hacer Panduit ahora que todo es inalámbrico? Pues hay una parte que es inalámbrica, pero fíjense todo lo que pasa. Todo esto, si ustedes suman todos los dispositivos que hoy se pueden conectar a la red, les aseguro que son más puntos de los que yo hacía anteriormente. Entonces, lo que pasa con la infraestructura es que está cambiando, está yendo desde el puesto de trabajo hacia las aplicaciones de los edificios. Y pues todo esto, bueno, aquí tenemos la iluminación, tenemos los sensores, los sistemas de administración del edificio, audio y video, seguridad. Y esto es la infraestructura que conforma un edificio digital. Se los dije hace un rato, el tema de no puede haber una ciudad inteligente sin edificios inteligentes. Y esta es la forma como estamos creando esos edificios inteligentes o digitales. Con esto cierro mi presentación del día de hoy. Damos espacio para preguntas. Ahí está mi correo electrónico para, no sé, posibles futuras preguntas o alguna ayuda que necesiten de parte mía. Y bueno, doy el paso, Gus. No sé si tienes algunas preguntas para responder. Sí, Juan Pablo, dame un segundito que acá aparece una ya que está cargada en sistema. Eh, bueno, acá dice, una consulta, dice, me llama la atención lo de la tecnología PoE, es decir, que en un futuro cercano se está trabajando para que todo sea así, sería muy cómodo y eficaz. Sergio Villanueva. Evidentemente, a ver, la tecnología PoE tiene ya muchos años de evolución. Comenzó alrededor del año 2003 y la primera potencia que ofrecía era alrededor de 15 vatios. Hoy en día estamos en la tercera, cuarta generación en algunos casos, donde podemos ofrecer 60 y hasta 100 vatios.
sí va aumentando la capacidad y por lo menos para todos los dispositivos de red que encontramos en una oficina, por ejemplo, digamos que la mayoría de ellos ya hoy en día se pueden alimentar a través de Power over Ethernet. Pero evidentemente habrá cosas que no se pueden alimentar a través de Power over Ethernet, pero en un futuro podemos hablar de que en un ambiente de oficina podríamos reemplazar las redes tradicionales eléctricas por una red completamente Power over Ethernet. O sea, desde el punto de vista de la aplicación, hoy en día se puede hacer, porque los equipos tienen esa capacidad. Pero como les digo, habrá aplicaciones hoy en día, ya como los temas de alimentación no sé, piensen ustedes de otros sistemas dentro del edificio, como aires acondicionados o ese tipo de cosas, obviamente todavía no, pero digamos que lo que está del lado del usuario, lo que nosotros podemos controlar los sistemas, sí se puede. Entonces, digamos que y la tecnología sigue evolucionando. Entonces, hoy en día tiene ese límite, pero evidentemente, pues a medida que se vaya desarrollando, pues tendrá más capacidades. Otra consulta también dice que le llama mucho la atención la imagen de la sala de videoconferencia con la infraestructura física invisible, que todo está en el techo y nada en las paredes, como las cámaras, access point, iluminación y otras cosas más. Y también pregunta cuánta es la velocidad máxima del cableado Panduit de categoría 6 para transmitir datos. Ok, bueno, creo que esta es la imagen que hablas, es como les decía, es la evolución de la infraestructura. Son aplicaciones visibles e infraestructura invisible, como bien lo dice ahí. Piensen que todo lo que está ahí en esa sala de juntas está alimentado o puede estar alimentado a través del cableado. Las velocidades no dependen de Panduit. Hay estándares, yo les hablaba anteriormente, y las velocidades van a depender de la categoría, pueden depender también de la distancia, pero si somos estrictos y nos vamos a los estándares, la máxima velocidad de un cableado categoría 6 en un canal de 100 metros es 1 giga. Para obtener más de eso, que es la siguiente velocidad sería 10 gigas, lo que vamos a utilizar es algo que es la categoría 6A. Realmente, si ustedes se dan cuenta, hoy en día, pues siempre el cableado va más adelante de todos los otros elementos, ¿no? Yo estoy instalando hoy una categoría 6A, por ejemplo, que tiene esa capacidad, 10 gigas, pero muchos de los dispositivos, o la mayoría de los dispositivos que existen hoy en día, no son capaces de tener esa velocidad. Por eso es que la vida útil de la infraestructura es más larga, ¿no? Estamos hablando de 15 y en casos, como les decía, Panduit ofrece 25 años de garantía. Entonces, las velocidades obedecen más bien a lo que se pide los estándares y los tanto fabricantes de cableado como los fabricantes de equipos activos deben estar alineados con esos estándares, ¿no? Para eso es justamente los estándares y no que cada uno haga lo que quiere de cierta forma. Ahora, si hay una diferencia entre los diferentes tipos de cableado y porque ustedes van a ver en el mercado que hay cableados que valen 1 peso y otros que valen 2. Realmente la diferencia está en el desempeño, porque el cableado por sí solo cuando ustedes lo compran o sea, compran una bobina de cable, por ejemplo, y conectan, bueno, va a funcionar perfectamente, pero una cosa es el cableado que está en un laboratorio, que lo están probando, y otra cosa es el mundo real. En el mundo real yo puede que no tenga las rutas más adecuadas, puede que tenga que estresar el cable de alguna forma, y la suma de todo ese tipo de cosas, el tipo de instalación, la forma como se instala, todo eso puede degradar la señal, el desempeño de un cableado. La diferencia de Panduit es que estamos probados para soportar muchísimas de esas características, o sea, una mala instalación, una infraestructura de enrutamiento deficiente o nula, donde yo puedo doblar el cableado, una cantidad de cosas, eso sería específicamente la diferencia entre un cableado y otro. En cuanto a, y eso está dado más bien en los patrones de desempeño que se miden a la hora de hacer las certificaciones. Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, 2 soluciones no tienen los mismos resultados. Los 2 cumplen con categoría 6 o con categoría 6A, pero a la hora de hacer la certificación no tienen los mismos resultados. Y es por eso, porque las soluciones de Panduit están probadas para trabajar digamos, a un mayor nivel o más bien son más tolerantes a las fallas en cuanto al proceso de diseño, el proceso de instalación y el proceso de dónde van a quedar instalados como tal. Esa es la diferencia entre una solución y otra. Acá también nos pregunta, y ahí los puedo ayudar yo, ¿algún canal para comprar productos Panduit?
En realidad, la mejor manera es, en el país donde ustedes se encuentren, es contactar a su representante de Panduit, así como, por ejemplo, yo veo la parte de Chile y Bolivia. Dentro del país, ustedes se pueden contactar directamente con el territory o los que estén en el país y preguntar por la red de distribuidores que tienen. La verdad es que nuestra red de distribución está en toda Latinoamérica, así que encantado de poder ayudarlo. Consulta técnica por acá también, dice el cable Varimatrix, ¿cuántos watts soporta hoy y cuántos va a soportar a un futuro? ¿60 watts hasta Hoy, 100? hoy estamos, ¿Cuánto? hoy las tecnologías que existen el día de hoy es decir, PoE Plus y PoE Plus Plus, que es 60 vatios. Lo hemos probado. Las tecnologías que les hablaba ahorita de 100 vatios, que bueno, realmente no son 100, son 99, son tecnologías que se utilizan en audio y video. Hay una tecnología que se llama HD base T, que es para llevar video de alta definición a través del cableado de par trenzado. Esa es la tecnología que puede soportar eh, la tecnología que puede soportar o que estamos hablando que puedes llegar hasta 100 vatios. Lo hemos probado con HD base T, con los productos de Atlona y funciona sin ningún problema. Es decir, lo que está en los estándares hoy de PoE, que es PoE Plus y PoE Plus Plus, lo soporta sin ningún problema. Lo mismo que los patch cords, ¿no? Y los conectores, porque no es solamente el cable, ustedes tienen que ponerle conectores, los patch cords, todo lo demás, lo que se hablaba ahorita de los arcos eléctricos, esta cantidad de cosas que pueden generar ciertos problemas. La solución completa del canal está aprobado para las tecnologías actuales de la parte de PoE. Acá Oscar nos pregunta que ha visto información de Edge Computing de otros fabricantes. Dice, ¿dónde participa Panduit junto a ellos o frente a ellos? El, el Edge Computing, como les decía, yo veo el Edge Computing más como un producto, como un concepto, más bien, porque va a depender de muchas cosas. El Edge Computing es, les hablaba, una aplicación de Edge Computing es aquella que está cerca de la información que se genera y que requiere ser procesada. Va a depender mucho de el ambiente de instalación. Yo puedo utilizar los productos que ustedes están viendo en este momento en un Edge Computing sin ningún problema. Lo que pasa es que debo acondicionar el espacio en cuanto a temas de seguridad, ambientales y ese tipo de cosas. Entonces, por un lado podrían ser los productos tradicionales que ustedes conocen de Panduit, pero por otro lado pueden ser los productos de la línea industrial, que son productos, ¿cómo se dice? En inglés dicen ruggerizados, que no sé exactamente cómo es la traducción, pero es algo como con unas protecciones adicionales NEMA, IP para ingreso de agua o para ingreso de polvo. Entonces, va a depender mucho de dónde se tenga que instalar esto y qué tan protegido esté. Probablemente en muchos casos, por ejemplo, los elementos se tienen que proteger por sí solos. Ahí hablo de cableado tipo industrial, por decirlo de alguna forma. Pero por otro lado, yo podría tener gabinetes que son de tipo industrial, pero todo lo que está dentro, como el gabinete lo está protegiendo, pues todo lo que está dentro son equipos de grado enterprise, por ejemplo. Entonces, va a depender mucho de dónde se instale, pero lo que sí les puedo decir es que tanto para aplicaciones industriales, donde se requiere una protección adicional, tenemos soluciones y también pues todo lo que ustedes conocen para centros de datos tradicionales o edificios digitales. Entonces, más que decirte dónde estamos nosotros, yo diría, hay que ver dónde está, cuál es la aplicación o cómo se está planeando hacer esto y de ahí podríamos definir, pero básicamente las líneas de producto que les decía están enfocadas en esas dos áreas, ¿no? En aplicaciones Enterprise y Data Center y aplicaciones de industria, que tienen mayor protección. Acá, bueno, una consulta que dice, ¿pueden mencionar algún distribuidor de DAS? Ahí sí que, en Bueno, realidad DAS, ahí tú velo. no, adelante, no sé, y si quieres después complemento. Sí, es que DAS en realidad es una tecnología que por lo general la ofertan también las compañías telefónicas para sus clientes. Dentro de edificios que tienen problemas de cobertura o algo así, ellos son casi los encargados. Y fabricantes también hay bastante. Y tú, Juan Pablo, tienes más información de Sí, DAS. exacto. Entonces, lo que quería complementar de eso es que más que el distribuidor, pues tendríamos que buscar porque cada fabricante tiene sus propios distribuidores en cada país. Pero lo que les puedo contar es que desde el punto de vista de DAS, nosotros estamos trabajando con una empresa que se llama Solid, como sólido, pero sin la O, Solid,
búsquenla en internet. Y ellos tienen una solución completa en el tema de DAS, todos los equipos activos. Obviamente, ¿cuál es la alianza o qué consiste la alianza? En que nosotros ofrecemos toda la infraestructura. Los sistemas DAS han evolucionado también. Anteriormente se instalaban, bueno, había pasivos o inicialmente fueron pasivos y todo lo que era la extensión de la señal o llevar la señal dentro de los edificios se hacía a través de cableado coaxial. Hoy en día eso está cambiando un poco y se está llevando a través de cableado de par trenzado o cableado de fibra óptica. Por eso es que hoy en día también nosotros estamos participando en este segmento y nosotros ofrecemos la parte pasiva y esta empresa que les digo, Solid, que de hecho tiene presencia en Latinoamérica, es la que se encargaría de dar toda la parte de los equipos activos. Acá hay una pregunta también de parte de Ismael. Dice, dentro de las buenas prácticas de los mazos de máximo 24 cables, estos pueden manejar, puede hasta 100 vatios sin aumentar la temperatura, o se deben modificar el número de cables por el mazo. Sí, depende del POE, depende del fabricante, depende de muchas cosas. Nosotros hemos hecho pruebas con el cable Varimatrix. El cable Varimatrix, les nombré que es el cable más delgado que existe en el mercado, pero está también optimizado, por decirlo de alguna forma, para PoE. Y eso es que tiene un manejo de la disipación de la temperatura. Entonces, nosotros hemos hecho pruebas en laboratorio donde podemos agrupar más de 24 cables. Creo que la prueba que se ha hecho es hasta 100 cables sin ningún problema en el tema de variación de la temperatura. Entonces, es una recomendación, pero no es una regla porque tiene muchas variables, depende. O sea, por ejemplo, se me olvida en este momento, pero se los puedo investigar si quieren. Hay un TSB, en el estándar, en la TIA hay estándares, como son el TIA 568, el 607, todos estos, pero también hay documentos técnicos que hablan de aplicaciones muy particulares que se llaman los TSBs. Y hay un TSB específicamente para instalación de cableado estructurado cuando voy a utilizar PoE. Entonces, ellos ahí lo que hacen es una recomendación general porque no está orientado a ningún fabricante y de ahí sale la recomendación de los 24 cables. Pero puede ser que en algún fabricante, porque como les decía, y hoy hay cableado en el mercado que es de diferentes tipos. Existe, por ejemplo, en Chile hay un tema muy fuerte con los cables de aluminio, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tipo de cableado pues cumple su función de llevar datos, pero a la hora que le pones PoE ya no está funcionando. Entonces, esos son el tipo de cosas que hay que tener en cuenta. Y obviamente entre menor es el precio, pues yo lo que les diría hoy en día es, ya las redes no están solamente diseñadas para temas de datos. O sea, en algún momento van a tener que llevar PoE. Y ahí es donde hay que verificar si el cableado que estamos utilizando funciona o no para PoE. Eso es algo que el fabricante que ustedes estén revisando lo está haciendo. Como les decía, la diferencia de Panduit es, aparte de muchas otras cosas, es que el desempeño de nuestras soluciones está probado en ambientes un poco más difíciles o un poco más extremos que en un ambiente tradicional. Entonces, la respuesta rápida va a depender de muchas cosas. Esta recomendación de los 24 es algo que viene de este TSB, que si quieren, por ahí les puse, aquí está mi correo otra vez. Si quieren, no sé quién fue la persona que me hizo la pregunta, pero me puede escribir directamente y yo le envío la información. Sí, y el TSB que menciona Juan Pablo es el 184A. Ese es sobre utilización de PoE. Ahí después se lo pueden pedir a Juan Pablo en su correo, pero si lo quieren revisar es el Technical Bulletin del 184A, que habla básicamente sobre la utilización de mazos con PoE, efectivamente. Bueno, y aquí creo que ya la última pregunta para el cierre. Nos dicen, en una institución educativa, ¿cómo sería la implementación de Edge Computer? En una institución educativa, ¿cómo sería básicamente, pues lo que nosotros hemos visto, no sería el tema de Edge Computing, o más bien, obviamente sí podría ser, pero lo que nosotros hemos visto en las instituciones educativas es el tema de las redes inalámbricas. O sea, ¿se acuerdan que en algún momento hablé de Wi-Fi versus DAS y este tipo de cosas? En una institución educativa,
lo que nosotros necesitamos o las necesidades no solamente de los estudiantes, sino de todas las personas de la institución es cobertura de red, es decir, que donde yo vaya a tener un buen acceso o que tenga cobertura, pero también la otra sería la calidad de la señal. O sea, son dos cosas diferentes. Piensen que en algunos casos, y hay ejemplos muy básicos, va a ir ustedes a una red inalámbrica, ¿hay Wi-Fi? Sí, hay Wi-Fi, me conecto y tratan de descargar un video de YouTube o de ver un video de YouTube y no lo pueden hacer. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la cobertura y otra cosa es la calidad del servicio. En una institución educativa las dos son importantes. ¿Por qué? Porque piensen nomás en los estudiantes, un estudiante cuántos dispositivos puede tener para conectar a una red. Entonces, el Edge Computing y las aplicaciones de los estudiantes, no sé hasta qué punto, yo les decía, la forma de identificar si es necesario o no Edge Computing es el tiempo de respuesta que se requiere. Habría que ver cuáles de las aplicaciones en esa institución requieren un tiempo de respuesta en tiempo real. Tal vez alguna aplicación de video o cosas de ese estilo, pero pues eso lo puedo lograr como estoy en un mismo campus, lo puedo lograr a través de la red inalámbrica. Entonces está muy enfocado a eso, ¿no? A las aplicaciones que requieren un tiempo de respuesta real. Ahí puedo yo ver si se necesita o no se necesita un Edge. Ahora, si es para conectarme con el resto del mundo, como les decía ahorita, o si dentro del campus yo tengo que hacer pruebas de, no sé, algún tipo de desarrollo específico relacionado con, no sé, piensen que hay un laboratorio que está desarrollando algo, alguna aplicación en temas de ciudades inteligentes, movilidad. Entonces necesito yo hacer una escala de lo que sería una ciudad. En ese sentido, podría yo pensar en un edge computing dentro de las instituciones educativas. Pero de resto, otra vez, la forma de definir si se necesita o no es tiempo de respuesta. ¿Es en tiempo real o puede esperar un poco? Perfecto. Muchas gracias a todos en beneficio del tiempo también que está programado. Queremos agradecer nuevamente la participación de todas las personas, las preguntas que nos hicieron. Como bien dice Juan Pablo, en su correo también electrónico pueden hacer algún nuevo tipo de pregunta o consulta que puedan tener. Y también se está dejando un registro grabado de este webinar para que todos, si gustan, lo puedan volver a revisar. Heidi aquí, ella hará nuestro cierre. Muchas gracias. Como nos dijo Gustavo, esta presentación, la grabación y las presentaciones anteriores se encuentran en una liga que les compartimos mediante el chat. Para continuar con esta serie de webinars, los invitamos el martes 28 de abril a las 10 horas a nuestra siguiente sesión que será usando los estándares internacionales en aplicaciones de Ethernet industriales. Los esperamos y muchas gracias. Damos por terminada esta sesión. Hasta luego.